Alabanzas a Jesús. Dele gloria a Dios. Gracias damos al Señor por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Saludo a todos los que están aquí, a los que nos están acompañando desde sus casas. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacerlo en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios capítulo 2, vamos a leer ahí 10 versículos de este capítulo. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Tenga la bondad, hermano, y siéntese. Vamos a mirar la palabra del Señor esta noche, lo que ella nos dice y cómo debe ser y por qué debe ser nuestra vida cristiana. Siempre una vida de agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho. Así que miramos que el mundo está en medio de muchas dificultades, pero nosotros tenemos toda nuestra confianza en Dios y tenemos toda nuestra esperanza de que Él tiene el poder para controlar todas las cosas. Mirando aquí la palabra del Señor, siempre la palabra de Dios nos da o nos dice el porqué de las cosas. El propósito es que la gente comprenda cómo somos salvos y por qué somos salvos. Realmente el apóstol aquí está explicando la condición de donde nos sacó el Señor. Estábamos muertos en los delitos y pecados, en una condición muy en tal situación que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Un muerto no puede hacer nada. Y esa era la condición espiritual de todos nosotros. Y es la condición espiritual de la humanidad. Muertos en los delitos y pecados, en una condición en la cual la persona no puede hacer nada. Nada para ellos buscar a Dios, sino que tiene que ser la gracia de Dios que los alcance. Gloria a Dios. Entonces,
Nuestra condición era igual que los que están afuera y no han creído la palabra de Dios. Esa era nuestra condición, era igual, era lo mismo. Hoy nosotros estamos aquí por la gracia del Señor, pero estábamos allá como está mucha gente hoy, sin esa fe, sin ese don de Dios. Pero dice la palabra del Señor, pero Dios que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Esa misericordia, esa actitud de Dios a compadecerse de nosotros. Dice que por su gran amor con que nos amó, Él hizo que nosotros entendiéramos. Hizo que nosotros entendiéramos. Porque finalmente el apóstol dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Siempre que nosotros hablamos de fe, la asociamos con recibir, con pedir, y nos parece que al pedir mucho tenemos mucha fe. Pero realmente la fe es don de Dios. Esta fe para salvación no la pedimos nosotros. Dios nos la regaló. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe que Dios da depende de que Él nos da la capacidad y la oportunidad para que podamos creer su palabra. De creer la palabra de Dios es que depende la fe. Eso es lo que produce la fe en nosotros. Así que creer la palabra de Dios. Todas las personas en el mundo tienen una capacidad de creer lo que ha acontecido. Por ejemplo, creer que sucedió esto hace siglos y que sucedió y lo cree que sucedió. Pero realmente la fe que Dios da es una esperanza. Es una esperanza de lo que nosotros podemos recibir del Señor, de lo que podemos obtener en Él. Entonces, por eso la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Solo que tenemos que vivir esa experiencia de creer. Tenemos que vivirla. No es algo que es intelectual o momentáneo o que se pudiera aprender, sino que se tiene que vivir, se tiene que experimentar. Lo tenemos que vivir y en medio de las circunstancias difíciles, todo esperar en el Señor. O sea, la fe no es algo mecánico. La fe es para fe. La fe es para que el creyente descanse, para que el creyente tenga una esperanza gloriosa, una esperanza que no avergüenza. La fe no es construir una cosa que yo quiero que suceda, que yo pretendo que pase. La fe es esperar en la palabra de Dios. La fe es no tenerle temor a las cosas que pueden pasar. Cuando una persona tiene fe, no tiene temor, no tiene miedo. Entonces puede caminar con Dios. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, el Señor lo llamó y Abraham no sabía dónde tenía que ir. Y Abraham caminó con Dios y siguió. ¿Para dónde voy? No sé, no voy a preguntar. Abraham salió y eso es fe. Se camina con Dios por la fe.
tenemos la seguridad que Dios no nos hará nada malo. Tenemos la seguridad que Dios no permitirá que nos pase nada malo. Aún las cosas que nos pudieran hacer mal ayudarán a bien. Pero eso es fe. Fe no es arrodillarme yo y decirle, Señor, yo quiero que me dé esto, Señor, yo quiero. No, fe es depender de lo que Dios ha prometido, que su palabra es verdad. Eso es fe, es tener esa seguridad, no en lo que yo quiero obtener, sino en la voluntad del Señor. Por eso la Biblia, cuando asocia la fe con la oración, entonces dice que debemos pedir que se haga su voluntad. Entonces, para que nadie vaya a malinterpretar la fe y diga, no, a mí se me acabó la fe. No, la fe es esperar. La fe es esperar aún en medio de las dificultades más graves. Aún en lo más difícil. Saber siempre que Dios lo que ha prometido lo cumple. Y que no va a faltar, que Él va a estar ahí. Cada creyente que está aquí y los que están en sus casas deben saber que Dios está ahí. A veces los que nos vamos somos nosotros, como que nos alejamos y pensamos como que Dios se fue. No, Dios no se ha ido. El que se va es la persona. Es la persona la que se aleja con sus pensamientos o con su duda, pero Dios está ahí. Entonces, fe es mucho más que pedir cosas. Fe es esperar. Fe es como cuando Elías mandaba al muchacho que fuera a mirar si había nubes para que lloviera. Lo han leído, ¿cierto? Lo mandaba, no veo nada. Volvía y decía, no veo nada. Vaya y mire otra vez. Hasta que le dijo, veo una nube como la palma de una mano, pequeñita. Y dijo, escóndanse todos, porque va a llover tremendamente. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a comprender realmente y a creer en Él. A creer. Yo creo que ustedes, aquí hay muchos creyentes antiguos que han vivido momentos de fe. Han vivido momentos en los que pusieron todo y le dijeron, Señor, haga su voluntad. Sí, momentos en los cuales no se podía hacer otra cosa. No habían recursos, no había nada cerca. Y usted dijo, Señor, haga según su voluntad. Mire, con Dios podemos hablar, hermanos. Con Dios podemos hablar. Gloria a Dios, y Dios nos ha dado el privilegio de que podamos hablar con Él y orar y pedirle y estar en su presencia. Pero aquí hay cristianos antiguos que saben lo que yo estoy diciendo. Que cuando nos arrodillamos a orar, es más lo que agradecemos que lo que pedimos. Es más lo que le damos gracias. Porque hemos descubierto que aunque no le pedíamos cosas, Él las hizo sin pedirlas. Alabanzas a Jesús. Entonces nosotros somos muy diferentes al mundo. Hay una diferencia muy grande con el mundo. Es cierto, y estamos en el mundo y el mundo tiene su manera de pensar y todo esto y es muy respetable porque es lo que ellos creen y usted ve
los noticieros y todo el mundo, unos opinan una cosa y otros otra. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y Él dice, yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Así que, mis amados hermanos, las circunstancias que está viviendo el mundo actualmente, a veces, y no crea porque el estado de ánimo de las personas, y no todos tenemos la misma salud en el asunto del emocional y aún el sistema nervioso de las personas. Y uno nota a veces que hay personas realmente afectadas por la situación y alguien comentaba por ahí que había filas por allá buscando psiquiatras para que los atendieran. Y todo esto. Pero vea, cuando uno confía en el Señor, vea, la mejor medicina, el capital más grande es confiar en el Señor. Es la confianza en Dios. Se podía acabar las cosas inclusive. Se podía acabar los recursos. Hermano, Dios haría algo. Dios haría algo, hermano. Dios movería lo que fuera. Dios es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo que hizo la creación. Es el mismo que abrió el mar. Es el mismo que ha hecho grandes cosas. Es el mismo que vino aquí a la tierra, estuvo aquí, sanó a los enfermos, que hizo obras grandes. Él es el mismo, no ha cambiado. Los creyentes de todas las épocas han vivido momentos, hermanos, en los cuales han tenido que confiar en el Señor. Momentos de confianza, se acabó todo. Pero si la Biblia no lo dijera, no lo pudiéramos creer. Un cuervo cargándole comida a un hombre de Dios por allá para que coma. Y cualquiera que lea eso diría, ¿será cierto? Pero si la Biblia lo dice, yo creo que eso pasó. Yo creo que eso pasó. Y yo creo que Dios puede, hermano. Yo creo que usted puede pasar cerca del virus y no le da el virus. Yo creo que lo puede guardar. Yo creo que lo puede guardar. Yo creo que lo puede guardar. Porque Dios tiene todo el poder. Gloria al Señor. Así que, hermanos, no debemos tener ningún temor. Tenemos la fe. Y la fe no es que yo quiero recibir esto. No. Dios tiene una provisión. Mire, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una provisión. Y Dios nos ha dado la llave. Usted tiene un cuarto útil en el cielo. Y tiene la llave. Usted si no, abrir, hay provisión. Hay provisión del Señor. Hay provisión y una provisión completa y grande. Así que mis amados hermanos y amigos que están esta noche aquí, hay que salir de esa fe pasiva que la gente tiene. Que la gente tiene una fe, tiene una capacidad de creer las cosas y todo. Pero nosotros vamos más allá, nosotros creemos la palabra que Dios ha dicho. Creemos la palabra que Dios ha anunciado.
Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. O sea, la fe es don de Dios. La fe no la construyo yo. La fe es don de Dios. La fe. Dios nos ha dado eso para que nosotros confiemos en su palabra. Y las palabras de Dios no caerán al suelo. Las palabras de Dios no caerán. Gloria a Dios. Así que mis amados hermanos, yo los invito a que ustedes confíen en el Señor. A que ustedes no se atemoricen por nada. Porque seguramente que vendrán días difíciles, igual que los que ha pasado o quizá peor que los que han venido. Pero hermanos, estamos aquí de pie por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y estamos aquí esperando. Y estamos aquí confiados. Y Dios ha guardado la iglesia. Porque algunos hermanos han partido con el Señor y bueno, estos han partido con Él. No han perdido nada. Han partido con el Señor. Se produce tristeza en la familia, tristeza en los cercanos y todo, y eso es natural. Pero hermanos, la esperanza que nosotros tenemos es muy grande. Gloria a Dios. Así que hay hermanos que en este momento están pasando por dificultades. Aquí en esta congregación y en otras congregaciones en todo el país y en todo el mundo. Podemos pensar cómo estarán los hermanos en el estado de California, Estados Unidos, donde hay una situación tan difícil que dijeron, no, ya solo traigan al hospital los que realmente se vea que llegan vivos o que pueden llegar, a los demás no los traigan. Y creo que allá hay muchos creyentes en ese estado. Pero gloria a Dios. Creemos que el Señor puede guardar. ¿Usted no cree que el virus puede pasar por frente de la casa suya? Y Dios puede guardar. Dios puede guardar. Alabanzas a Jesús. Estos días vamos a tener los cultos por internet, el sábado y el domingo, por disposición de las autoridades de acá de Medellín. No podemos reunirnos, pero igual vamos a estar. Y vamos a estar orando. Y vamos a estar esperando. Y Dios está ahí para guardar. ¿Cree usted que Dios puede guardar su familia? ¿Cree usted? Recuerde, no es una pretensión. No es una pretensión de nosotros. Es que Dios lo ha dicho. Es que Dios lo ha dicho. Y yo siempre digo esto, hermano. Yo digo, para Dios es más fácil. O sea, es mucho más difícil para Dios mentir. Dios no miente. Así que Dios, hermano, si usted confía en el Señor y pone su confianza en Él, Dios lo va a guardar. Dios va a guardar a usted y a su familia. Y yo creo que lo puede hacer. Y yo creo que lo puede hacer. Y si usted cree que lo puede hacer, levántese de su silla. Y vamos a hacer una oración por las familias de la iglesia. Por las familias. Todas las familias. Ore usted por su familia. Vamos a orar por la familia, los hijos. Los hijos, los abuelos, los padres. Y vamos a decirle al Señor esta noche que creemos que Él
que Él nos guardará y que guarde a los hermanos en los países, que guarde a los misioneros, a todos los que están expuestos a los viajes, a todo. Milagrosamente, vea, Dios puede hacer milagros. El Dios que tenemos es el Dios todopoderoso. Y yo creo, el que crea comience a orar esta noche. Y dígale, Señor, yo estoy aquí porque tú me invitaste, Señor. Él nos invitó a estar aquí. Él nos invitó a estar aquí. Y estamos aquí en su presencia en esta noche. Señor, creemos, Señor, que tu poder es más grande. Tu poder es más grande que todas las cosas que puedan suceder en el mundo. Y en esta noche presentamos, Señor, delante de tu presencia a la iglesia, Señor. El consistorio, directivos, pastores, congregaciones de Colombia, del mundo. Señor, los que han sido lavados con su sangre preciosa. Todos los que hemos sido lavados con su sangre. Que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados, Señor. Fortalece la fe de la iglesia, Señor. Podamos esperar en su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Y ahora mismo, Señor, presentamos los que están enfermos. Los que tienen estas dolencias de esta pestilencia. Los que tienen estas afecciones de esta pestilencia, Señor. Tú eres más grande que esta pestilencia, Señor. Tú eres más grande, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Su nombre es más grande que el nombre de esta pestilencia. Todas estas cosas se tienen que sujetar en su nombre. En el nombre de Jesucristo, los que están enfermos sean sanados por su poder, Señor. Alabanzas, alabanzas a Jesús.